Las encuestas bien hechas son de verdad un buen termómetro de las percepciones de un pueblo. Gallup tiene un largo recorrido de encuestas, siempre generan discusión, siempre generan debate, porque los resultados, dependiendo de quién los lea, de quién los interprete, pues uno los cuestiona o no los cuestiona. En este caso, comenzando por lo que tú dices, Nelly, el tema de los partidos políticos, y lo discutíamos en otro programa, que sí es un tema de que la gente está cansada de los partidos, porque la encuesta ciertamente muestra en esa lámina que más del 60% se declaran que sin ninguna afinidad partidaria. Más o menos el 35% se identifican con Nuevas Ideas. Sí, un 37%. Sí, 37%. Y los demás partidos creo que 1% más o menos cada uno. Entonces, aquí la discusión si es, yo lo planteaba, que lo que debemos discutir, platicar, si es un tema de sistema de partidos o es un tema de marca partidaria. Desde mi punto de vista, creo que es un tema de marca partidaria. ¿Por qué? Porque si no, en ciertos momentos los diputados independientes, cuando tuvieron en boga, tendríamos un porcentaje alto de diputados independientes, pero creo que no ese es el caso. Creo que se trata de un desgaste importante para estas marcas. Claro, estamos hablando de preferencias nacionales. Sí, sí. Ahí lo que pasa con las encuestas es que, claro, tú medís percepciones, haces inferencias nacionales. Cuando vienen las elecciones como de alcaldes y diputados, ahí tiene mucho que ver el tema de lo microlocal, y lo hablamos mucho postelecciones, lo hablamos aquí contigo, sobre cómo los liderazgos locales influyen, y por eso algunas de estas marcas sí lograron sillas en la Asamblea Legislativa. Marcas como el FMLN no lo lograron. Marcas más antiguas como PCN y PDC sí lo lograron. Entonces, el tema de algunas marcas sobreviven a escala nacional. Creo que te está mostrando una clara percepción, y tú lo ves reflejado en las elecciones. Nuevas Ideas, que es el partido con mayor preferencia, que por cierto, pese a su descenso, yo creo que está llegando más bien, más que un descenso, está llegando a una nivelación de lo que conocemos como su hueso duro, su gente fiel, y de ahí probablemente se mantenga mientras no haya elecciones. Y esta medición, que creo que la hacen cada 3, 6 meses, no recuerdo cada cuánto hace la Gallup, hace una medición, por ahí se va a mantener, 30%. A medida que se acercan ciertas elecciones, ahí empiezan a moverse de nuevo los termómetros por las marcas partidos. Pero hay marcas partidarias que tienen que hacer una reflexión profunda sobre su forma de hacer política, sobre su conexión con la gente, si necesitan renovar colores, banderas, todo el tema del marketing político, del discurso, o realmente hacer nuevos partidos. Sí. En otros países hay un montón de experiencias de nuevos partidos. Aquí en El Salvador pareciera que no estamos tan acostumbrados, pero tú ves ahí nomás en Guatemala, cada vez que hay elecciones, hay un montón de partidos. Ahí en Guatemala. Sí, pero los partidos políticos ahí van. Desaparecen una vez que ha terminado el proceso electoral y resurgen cuando se avecina. Pero hay unos que ahí están, el FGR, el PAN, creo que se llama, pero hay permanecido en el tiempo. Sí, pero ahí están. ¿Qué dicen los políticos chapines del sistema salvadoreño? Que más estable en el tema partidario. Sí, hoy no lo sé cómo lo estarán viendo, ¿verdad? Creo que hay un punto fundamental que dio resultado, y es parte de los resultados del tema de las últimas elecciones de febrero. Sí, de marzo. No, marzo. Sí. El tema de la seguridad. Y tú lo ves reflejado en la encuesta, y todo aquel que apoyó el tema de la seguridad probablemente logró algunos votos por ese sentido, porque el tema de la seguridad, en la encuesta te demuestra que es el cambio radical y sostenido. Y eso ha sido la bandera del gobierno, ¿verdad? En el primer periodo. Porque te digo una cosa, lograr esos resultados ya es una tarea bastante loable. Sí, sí. Sostenerlo es todavía, requiere todavía mucho más esfuerzo. Este tema, yo personalmente disiento de lo que incluso algunos funcionarios que dicen que la guerra está ganada. Yo no creo,
Yo creo que todavía el tema de la seguridad tiene muchas variables que tenemos que enfrentar. El tema de la reconstrucción del tejido social no puede verse aparte, es parte de este tema de la seguridad. Ayer medio saltó el tema por ahí, el tema de fosas clandestinas. Sí, es un tema que hay que enfrentar, porque seguramente las pandillas dejaron muchos muertos, así como la guerra de los 80s dejó una gran cantidad de gente sin identificar. Yo estoy seguro que en este tema de las pandillas, el terror, el horror de las pandillas dejó una gran cantidad de gente ahí enterrada sin identificar, sino veamos la gente que busca a sus desaparecidos, la gente que lastimosamente no ha podido encontrar a su familiar, no ha podido darle cristiana sepultura, reconocer su memoria, que en el fondo lo que la gente desea en ese sentido es saber qué pasó, saber qué pasó. Entonces, yo creo que todavía falta mucho en este tema. Otra variable importante en este tema del plan de seguridad, Nelly, es el tema de toda esa infraestructura montada por las pandillas para lavar el dinero de las extorsiones, de todas sus actividades criminales. La economía del todo crimen, ese tema de joyerías, mototaxis, cooperativas, que montaron las pandillas en un momento, fueron bien astutas en el sentido de transformar, se dieron cuenta de que no podían tener las cantidades de dinero porque quizás habían visto las películas de Pablo Escobar que se les podría el dinero. Entonces mostraron estructuras. Hace unas semanas vimos cómo la Mao Mao identificaron una joyería de la Mao Mao. Todavía creo que falta desmontar todas estas estructuras. Estas empresas fantasmas, todo esto que utilizaron para el lavado de dinero. Tú te acuerdas que ha habido grandes operaciones, grandes casos que tenían taxis, que tenían microbuses, obligaban a los buceros, microbuseros, a los dueños de transporte a venderles a punta de pistola las líneas, y a través de los buses, claro que no tienen mucho control fiscal, porque tú nunca sabes cuánto genera un bus. O sea, tú puedes decir, mire, yo subí 100,000 pasajeros. ¿Y quién te va a decir lo contrario? Antes en nuestra época por lo menos te daban un tiquetito y estaba el torniquete. Y ahora realmente no hay cierto... Entonces, hay ciertas cosas, hay ciertos negocios, todavía hay mucho que desmontar de las variables de las pandillas. Es decir, la primera etapa coercitiva de confrontación que aún hay que enfrentar, reductos de pandillas. Ahí está. Ahora vamos a todo el tema de las consecuencias y el rastro de sangre que dejaron, más todo este tema de la infraestructura que montaron para lavar. ¿Cuántos millones en extorsiones eran? Si tú te acordás, los transportistas decían 20 millones. Las telecomunicaciones por lo menos otros 10, 15 millones en pago. Las grandes empresas, todas ya habían metido en sus planillas todo el tema de las extorsiones. A eso sumarle todo lo que le quitaban al comercio informal, cuántos negocios quebraron por dar eso. Entonces, de verdad que eran una cantidad de millones que tenían que lavar y montaron operaciones. Hay famosos, yo me recuerdo de casos donde montaron hasta empresas de seguridad no formal. Le decían a las gasolineras, mire, no contrate empresas de seguridad, nosotros les vamos a dar la seguridad. Y se la daban, y llegaban y cobraban. Claro, ahí no había factura de por medio, ticket, ningún crédito fiscal ni declaración. Entonces, creo que todavía hace falta mucho que hacer en ese tema de la seguridad. Yo creo que ahí es donde la encuesta te da, y ese tema del empleo y de la economía tiene dos respuestas en las encuestas. Las primeras láminas te hablan de que la percepción del costo ha bajado más o menos 6 puntos desde mayo que ellos lo midieron. Ahí hay una percepción importante. ¿Qué te quiere decir? Que hay medidas puntuales que están generando un cambio importante en ese sentido, que la gente lo está sintiendo. Y te digo, desde que lanzaron los agromercados, yo he hecho el ejercicio de estar yendo al que me toca más o menos en mi zona. Y te digo, es cierto. O sea, hay que hacer cola, hay que esperar. Qué bien que la gente de la tercera edad pasa más rápido, eso es importante. Sí, es bueno. Pero la diferencia es sustancial, y no te lo digo por pura propaganda, es sustancial. Cualquiera que vaya lo vaya a medir. Sintonizando saben que es cierto, se han ido a un agromercado. Ahora, aquí en este punto dicen las organizaciones de productores agrícolas que hace falta que haya producción local vendiéndose. Aparentemente los productos que compramos son importados también. Sí, claro, porque tú no puedes atender una demanda sin una producción local. Ahí creo yo que en ese tema de la fase 1, que se llama alimento,
todavía hay sí. incisos que desarrollar. El tema de los productores nacionales es fundamental. Creo que ahí hay que revisar la política agrícola. Creo que el gobierno está consciente de ese tema. Ellos saben que ahí en el tema agrícola hay un trabajo importante que hacer. Por supuesto, los productores nacionales quieren un poquito más de claridad en el tema, pero no es un tema de ahora. Venimos arrastrando la falta de producción nacional desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y no se va a arreglar de un día para otro. No se va a arreglar. Lo que sí hay que es verlo. Entiendo yo que si hay prioridad a los productores locales en ciertas cosas, porque yo te digo, si no, no se podrían dar esos precios. Claro, si no tenemos productos también hay que traerlos porque hay que abastecer. Al día de hoy la realidad es cierto, dependemos de los vecinos, de Guatemala fundamentalmente, hasta que acá empiece a haber una reconstrucción de todo el tema agrícola, que es una tarea bastante fuerte, porque el desgaste del tema agrícola viene desde la guerra. De décadas, sí, así es. Pero te interrumpí referente a avalar la herramienta del régimen de excepción. En esta expansión del tema de seguridad, ¿será que hace falta avances en materia de derechos humanos para responder a este porcentaje que sigue diciendo que hay detenciones arbitrarias a las que no se les está prestando atención? No, sin duda, yo creo que hay que prestarle atención a esa parte. Lo peor que puede suceder es que un inocente pase detenido mucho tiempo. Y las organizaciones dicen que está ocurriendo, ¿verdad? Sí, y tendrán sus casos bien sustentados. Ahora, hablando en el tema de la percepción general de la encuesta, la inmensa mayoría sigue apoyando el régimen de excepción. Estamos hablando de 84, 80 y algo por ciento, que, o sea, entiendo el punto de las organizaciones sociales, pero como estamos hablando de medición de la percepción general, la gente sigue pensando en el régimen como la herramienta fundamental para los resultados del plan de seguridad. Y eso la gente lo tiene muy clara. Ahora, ¿cómo va a ser esa transición de régimen de excepción a un régimen jurídico distinto? Pues tendrán que discutirlo. El presidente lo dijo en la entrevista de la revista Time, que en un momento de corto y mediano plazo se va a tener que construir herramientas jurídicas distintas. Así es, y también se refirió en la declaración. El caso del presidente Bukele creo que va a pasar un poquito a los anales de la historia de la comunicación política, porque muy pocos, creo que, por lo menos El Salvador es el único que ha tenido popularidad sostenida, porque el rango que ha venido teniendo desde que, si retrocedemos hasta el primer mandato, ha venido en crecimiento, ha tenido algunos puntos de descenso, pero han sido en un rango arriba del 85%, 83%. El nivel de aprobación ahora en los 100 días de su segundo mandato es tan fuerte como cuando ganó las elecciones y sigue estando sostenido, claro. E incluso el segundo mandato lo gana con un volumen mayor de votantes. Tiene sentido que su popularidad se mantenga en esos niveles. Creo que es de estudiar a fondo el formato, el perfil, la dinámica de comunicación que tiene, cómo lo comunica. Hay que decir que tanto él como sus equipos de comunicación, el gobierno comunica, tiene etapas puntuales donde comunica muy bien, tiene algunos errores de estrategia que se pueden señalar, pero en general la gente lo percibe. La encuesta te lo está diciendo. Sí. Yo te puedo hablar de detalles, pero la encuesta es lo que nos está reflejando cómo lo percibe la población en general. Y además, Gallup, en las láminas que tú ves, hay un estudio sostenido, que eso es lo que permite también darle credibilidad y certibilidad a la encuesta. Porque cuando tú tienes una encuesta que es de manera sostenida, con la misma técnica, la misma forma, el mismo formato, tú puedes comparar de punto a punto. Distinto cuando vos tenés una encuesta que vas variando las preguntas, la vas acomodando, querés encontrar respuestas basadas en tu hipótesis y no en lo que te dice la gente. Entonces eso te permite decir. Y segundo, no es que solo esta encuesta te lo diga. Otras encuestas, de las pocas que hay ahora, porque ya no hay muchas, te dicen, coinciden con los resultados en la sostenibilidad de la popularidad del presidente.
Ahí en comunicación política tú tienes que ver cómo conecta con la gente, por qué conecta con la gente, qué es lo que está haciendo. Sí, eso de cómo conecta es importante, porque cómo conectan. Hemos tenido gobiernos hasta antes de 2019 en que el presidente iba mucho a los territorios. El presidente Bukele, casi que sus actividades solo son en megaproyectos. Y sigue la gente teniendo una buena percepción. Exacto, pero de alguna manera, aunque no tenga esa digamos, territorialidad, por decirlo de esa manera, la gente lo percibe, porque conecta? Yo creo que está muy presente en las plataformas de comunicación, en los medios de comunicación, aunque, digamos, no venga a KL, KL no deja de informar sobre las actividades del presidente. O sea, constantemente está recopilando las acciones del presidente y de los resultados de sus distintos funcionarios, que al final de cuentas, como es una marca tan fuerte, cualquier resultado, incluso cualquier resultado positivo, cualquier resultado negativo, se lo achacan a él en cuanto a gobierno. Pero y ahí viene otra segunda variable importante del tema de comunicación político en esta marca política en específico. Tú ves que su partido no es tan bien evaluado como él. Exacto, y últimamente ni la Asamblea Legislativa. Sí, que está conformada mayormente por el Partido Nuevas Ideas. El Partido Nuevas Ideas, la gente en la percepción separa, habla de la imagen del presidente, del buquelismo como tal y de Nuevas Ideas. Y Nuevas Ideas, aunque la gente está consciente de que es el partido del presidente, la imagen del presidente la separan y la encuesta te lo da con meridiana precisión cómo el presidente es evaluado de una manera y cómo el partido de Nuevas Ideas es percibido de distinta manera. Claro, ahí tenés una dispersión con diputados, han tenido sus situaciones más complicadas, los alcaldes, así es. En cambio, el presidente, que mantiene una constante comunicación, el tema de la seguridad lo sostiene mucho, hay que decirlo, sí. Porque la gente, y yo me uno a toda esa gente, nunca pensamos que se fuera a tener la seguridad como se tiene. Incluso lo que me parece más increíble, estar en un ranking de países a escala mundial donde dice dónde se siente más seguro y sale El Salvador cuando salíamos en la cola, salíamos entre los países más inseguros y éramos madera, noticias, las noticias y ahí tuviste muchos analistas que hablaban de las razones, que el país, la sangre, las pandillas, el problema, y ahora salir entre eso, en ese ranking, de veras que uno, pues chica, hasta le cuesta creerlo, que estamos ahí, pero como tú bien decías fuera de cámara, tenés amigos corresponsales de otros países que te perciben al país de otra manera. Y